Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues tengo el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes para poder presentarles algo más sobre la filatelia de México. Lo que voy a presentar el día de hoy, en su momento, fue la parte introductoria de un trabajo que habla sobre los cierracartas de México. Cierracartas en lo que es el protocolo de servicio postal de México. Pero bueno, con los años se ha ido ampliando y creo que hay muy buen material para poder hacer algo interesante. Entonces, pues vamos a iniciar. Siempre les presento un objetivo. En este caso, el objetivo es presentar otros materiales postales que tienen amplia posibilidad de ser estudiados a profundidad. ¿Y de cuál hablo en este caso? Del lacre. También tengo algunos subobjetivos que espero poder alcanzarlos. Es mostrarles el lacre como parte del protocolo de correspondencia certificada en México. También conocer algunas variedades de él, donde surgieron, cómo se aplicaron, etcétera. Y mostrar el potencial de estudio. ¿Ok? Voy a empezar con algo de antecedentes. Es un antecedente mundial. Los lacres fueron muy populares o iniciaron en la Edad Media. Entre el siglo V y el siglo XV fueron empleados principalmente por obispos, monarcas, portavoces y tuvieron un auge en el siglo XIII al ser empleados por monasterios, todos los integrantes de los monasterios, por gremios, por aristócratas y eventualmente por la gente común. El lacre, cuando se volvió más popular, fue el método más funcional para el cierre de las primeras cartas y también era garantía de confidencialidad y procedencia fiel. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando se volvió un uso común, que esto ya llegó para el siglo XVI, fue el método básico de cierre de una carta. Aquí les presento yo una carta como regularmente las podemos encontrar en material prefilatélico, donde solamente se colocaba un poco de lacre, se presionaba para que quedaran las dos solapas unidas y no se pudieran abrir. Leí por ahí una historia que decía que no se utilizaban sobres en ese momento, en el momento en el que ya los servicios postales estaban funcionando, porque implicaba tener el peso de una hoja más y era mejor cerrarlos, tener, por ejemplo, una hoja cerrada, que meterla en un envolvente que iba a ser como si enviaras dos hojas. Puede o no tener razón, eso fue una lectura que tomé. La realidad puede ser otra, ¿no? También voy a hablarles un poquito en los antecedentes de lo que son los cuños. Estos iniciaron, como vieron, de forma plana o tenían algunas texturas. En su momento también fueron anillos con grabados en bajo relieve que a la hora de ser presionados contra lo que es el lacre, dejaban las insignias. Esos cuños estaban elaborados ya en tiempos después en bronce por su alta resistencia al calor. Y posteriormente se utilizaron aceros y vamos a ver ahorita más adelante algunos otros materiales también. Estos cuños tuvieron figuras, comenzaron con escudos de arma, tuvieron iniciales de los nombres, monogramas de familias y terminaron en algunas formas compuestas e inscripciones completas. Hablamos de palabras completas, como lo vamos a ver, y esto permitió que entraran en algunos protocolos como el del servicio postal en México. Voy a hablar del lacre. ¿Qué es el lacre? Porque muchos pensamos que es solo cera, pero en realidad el lacre es una pasta compuesta generalmente de laca, creta y pez griega. El pez griega es una mezcla que está compuesta de colofonia, que es la resina del pino, aceite de olivo o en algunos casos de girasol, eh, almagra, pudiendo ser sustituida por talco, óxido de hierro o dolomita. Y el bermellón, que es lo que le daba el color. Entonces, si ustedes pueden ver, no es realmente cera, es una resina compuesta. Eso es lo que cuando
vemos en una carta, no deja tanto una marca de grasa, no deja una marca ilegible, por así decirlo. Tiene una resistencia buena, no eran tan fáciles de romper si usaban un lacre de calidad. Comparado que si utilizáramos una cera, se iba a caer inmediatamente del papel, se podía fracturar y como estamos hablando de un protocolo en el servicio postal, pues lo que buscábamos era la durabilidad, ¿ok? Les voy a hablar un poquito de lo que es la legislación de México, porque tenemos que entender en qué momento aparece y por qué aparece, ¿ok? La legislación para el correo en México, en el país, en 1870 a 1883, estaba regulado por las antiguas ordenanzas españolas. En 1884 a 1895 aparece bajo la regulación del Código Postal, que se firma se firma para su aplicación el 1 de octubre de 1883. En 1885 a 1899 entra el nuevo Código Postal, que se firma el 23 de octubre de 1894. Y en 1899 entran ya reformas a este nuevo Código Postal. Una de ellas, por ejemplo, entró en vigor el 29 de enero del 89. Algunas otras reformas, por ejemplo, la del 1902 con los decretos del 29 de marzo y el 26 de abril, que también pues, lo ayudaron a tener un poquito más de amplitud en cuanto a la regulación. También vamos a ver la legislación en la parte internacional. En 1879, el 1 de abril, viene la adhesión de México a la Unión Postal Universal y empieza una serie de convenios como el de 1887 con Estados Unidos, en la Convención del 4 de abril, donde se acordaron el cambio directo de toda clase de correspondencia. En 1888, la Convención del 28 de abril para cambio de bultos postales y en 1889, la Convención del 20 de septiembre para cambio de giros postales internacionales. Todos estos con Estados Unidos. Y también en el 89 con Gran Bretaña e Irlanda en la Convención y Reglamento del 15 de febrero para cambio de bultos postales sin valor declarado. Y en 1892 con el Imperio de Alemania en la Convención del 24 de mayo para el intercambio de bultos postales sin valor declarado. Aquí les voy a poner una tabla para que veamos cómo fue esta interacción de la legislación mexicana, la legislación internacional y en qué momento aparece el lacre como un protocolo. Habiendo firmado teniendo estas tres convenciones y habiendo firmado acuerdos, para 1889 aparece la circular para la implementación del lacre en la correspondencia certificada. Es en ese momento cuando en la mayoría, o creo que en todas, no en la mayoría, en todas las cartas de certificadas de México aparece ese lacre. También, y este que fue una circular inicial en 1889, ya aparece ratificado en el Código Postal de 1895. ¿Ok? Y tiene una duración como lacre de certificado hasta que aparece la circular 1617 en sustitución del lacre por los marbetes especiales en 1913. ¿Ok? Ese es el periodo de certificado del lacre y vamos a ver después qué pasó entonces con el lacre después de 1913. Entonces, vamos a entender ahora por qué aparece el lacre. Principalmente aparece como consecuencia de las convenciones y de los acuerdos de cambio de correspondencia y bultos postales. ¿Por qué aparece en ese momento? Porque ya teníamos de entrada el cambio de todo lo que era correspondencia en todas las clases, entraron los bultos postales y había una función importante. A pesar de que nuestros registrados, nuestras cartas registradas ya tenían una etiqueta que tenía una R para lo que era correspondencia certificada al exterior, lo que queríamos en eso era identificar y darle un trato particular. Entonces su función era aplicarlo para distinguir la correspondencia, dar prioridad en su trato y garantizar la integridad de la correspondencia. ¿Okay? Si nosotros nos fijamos en esos tres elementos, el primero se cumplía
con las etiquetas de registrado o los sellos que estaban autorizados para poder viajar de manera internacional en una tarifa de registrado, ¿no? Bajo ese protocolo. Pero aquí lo que buscábamos era más. ¿Okay? El LACRE en México, dentro del sistema de certificación, apareció con ciertos derechos en el sistema de certificación. Uno de ellos era el relacionado específicamente al LACRE. Y este era el primer derecho que tenía el remitente, era el derecho a que se matasellen los timbres que iban en su carta y que se lacre el sobre en su presencia. Era el primer derecho que había sobre una carta certificada que aparece en esa circular, en conjunto con algunas otras, por ejemplo, que se le emitiera un recibo de entrega, que tuviera un acuse de recibo con una cuota adicional, retirar las cartas certificadas que aún permanecieran en la oficina, que no hubieran salido, o retirar las cartas que llegaran a su nombre, cambio o rectificación de la dirección postal, pero vamos a enfocarnos en el derecho que tuvo de que se lacrara el sobre en su presencia, porque esto también determina algunas cosas. Vamos a entrar ya de lleno al lacre, porque creo que es para lo que estamos aquí. El lacre aparece con dos cuños, inicialmente aparece con dos cuños. El de la sección de certificación extranjera, con la palabra correos al centro, y la sección de certificación interior, con la palabra correos al centro. Les voy a mostrar un ejemplo. Esta es la carta que yo tengo del uso más temprano, con diciembre 28 de 1889. Es una carta que va de la Ciudad de México a Hamburgo, con el lacre de certificación extranjera, con el centro correos. Es brevemente nada más para que lo puedan ver. Cumplía con las etiquetas que tenían que tener una R para lo que era la certificación extranjera. Cumplía con los 10 centavos de porte para el pago de certificado y los 10 centavos para la correspondencia al exterior. Vamos a ver un poquito el lacre de cerca. Sección de certificación extranjera, correos. Este era uno de los primeros dos cuños. Vamos ahora a ver el segundo, que era el de sección de certificación interior. Obviamente, aquí tenemos un entero postal de 5 centavos, que era la tarifa para el interior, y 10 centavos del certificado. Y la diferencia también aquí es algo interesante, que la parte de envíos al interior debía de llevar una etiqueta con la letra C. ¿Ok? Exterior R, interior C. Y vamos a ver el lacre de cerca. Sección de certificación interior, correos al centro. Tenemos esos dos primeros lacres que fueron los más comunes en cuanto aparecen y hasta 1890-92. También tenemos un cuño para el lacre en correspondencia oficial. Este cuño estaba constituido por la palabra Administración General de Correos en la parte superior, México en la parte inferior y el escudo del correo en el centro. Esta es una carta oficial, sale de la Ciudad de México, de Correos, de la Administración General de Correos. Aquí está el sello, 1897. Correspondencia oficial. Los números de registrado. Aquí se brinca, ese es uno de los detalles que yo he encontrado, se brinca completamente el reglamento de esa época, donde decía que las etiquetas al exterior debían de ir con la letra R, porque este va a Estados Unidos y trae una etiqueta para el servicio interior. ¿Ok? Vamos a ver de cerca el lacre. El sobre cumple con las características de una correspondencia oficial. El lacre. Para la parte de los lacres en México es un poquito complicado. No todos se conservaron bien. Hay algunos que no tenían el lacre, la cantidad suficiente, o eran retirados o tocados cuando todavía estaba fresco y se deformaba mucho la imagen. Pero lo que nosotros vemos en la parte de la Administración General de Correos
es justamente esta águila que fue el escudo del correo y también parte de la simbología nacional. Aquí podemos leer la palabra admon, punto. Arriba era general de correos. Aquí vemos la REOS, México. Y bueno, podemos ver si nosotros usamos nuestra imaginación. No usamos tanta imaginación. Aquí se ven los nopalitos. Se ve la cola del águila, la serpiente, una ala, y por ahí debemos de cachar un poquito más, ¿no? Este fue el cuño utilizado para la Administración General de Correos. Hubo otro cuño para las administraciones de correos. El que vimos es la Administración General. Estos son para las administraciones de correos. Las administraciones de correos tenían la palabra administración abreviada de correos en la parte superior, la ciudad en la parte inferior y en el centro el escudo del porfiriato, escudo nacional utilizado en el porfiriato. Este es otro ejemplo. Diciembre 28 de 1892, va de México a Francia. Igual podemos analizar un poquito el sobre, 10 centavos para correspondencia al exterior, 10 centavos para el registrado. Y vamos a ver ahora el lacre. Se ve un poquito borroso en este. Vemos aquí la cabeza del águila. Aquí les pongo una imagen. No es el paso de este, pero es para que lo tengan de referencia. Es la cabeza al centro. Aquí se ven las alas, el cuerpo con sus dos piernas. Se ve la serpiente que viene desde arriba, baja por el pico, cruza el cuerpo. Abajo se ven los nopales, las guirnaldas. Y en la parte superior debía decir Admon de Correos. Y esta que sale de la ciudad de Mérida, Mérida, se alcanza a leer abajo. ¿Ok? Vamos a ver un segundo caso, que es también de una administración de correos, esta de Campeche. Este es un registrado al interior, que también, no es cierto, va al exterior, perdón, va a Alemania, trae una etiqueta que trae la R, que era para el exterior, y vamos a hacerlo un poquito más amplio. Es exactamente la misma águila. Vemos que tiene el cuerpo, la ala, en la parte de arriba debe ser administración de correos, en la parte de abajo Campeche. Se ve la C-A-M-P-E y aquí debería ser la C-H-E. ¿Ok? Se ve igual la serpiente, los nopalitos y tenemos que usar mucha imaginación. ¿Ok? Aquí vamos a ver una que está mucho más clara, que es la administración de correos de Querétaro. Se ven perfectamente bien definidas las alas, nopalitos, serpiente, guirnalda y nopales. En la administración de correos se lee en la parte de arriba, Querétaro, que era la ciudad en la parte de abajo. ¿Ok? Ya vimos hasta el momento 4 cuños. Vamos ahora a ver los cuños para las sucursales de correo. La parte de las sucursales tenía la palabra sucursal, una letra o número. La ciudad, no había un orden, podía estar la parte sucursal arriba y la ciudad abajo, o la ciudad arriba y la sucursal abajo. Tenían el nombre del estado y el correos al centro. Este es un ejemplo, 10 y 10, México-Alemania, 10 centavos para el porte internacional, 10 para el registrado. Vemos sucursal A, Guadalajara, Correos, Jalisco, el estado. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo. Este es México-Francia. México, sucursal B, Correos al centro. Aquí está México en la parte de arriba. Vamos a ampliarlo un poquito. Sucursal B, Correos. ¿Ok? Y vamos a ver un cuño para las oficinas de correo. Cualquier oficina de correo tenía el nombre de la oficina, que era la localidad,
No necesariamente podía ser un municipio, en México tenemos los municipios, podía ser una localidad. Por ejemplo, en donde yo vivo, tienen su casa, vivo en el municipio de Corregidora, conocido más como El Pueblito. Y la oficina es El Pueblito, no es Corregidora. ¿Ok? El estado es Querétaro y tenía la palabra Correos al centro. Pero vamos a ver un ejemplo que esté un poquito más claro. Esta es una carta que va del Estado de México al Distrito Federal, de Asunción Malacatepec, del Estado de México, Correos. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Vamos a ver algo bien interesante aquí. Bueno, les hago la anotación. Asunción Malacatepec ya no existe como municipio, cambió a Donato Guerra. Entonces, para esta época, muchos municipios tenían un nombre y en la época actual ya han desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? El nombre Asunción Malacatepec al centro Correos y el estado que era México. Ahorita vamos a hacer un análisis completo, a lo mejor con su ayuda, porque todo lo que eran los decorados, diámetro de los círculos, tanto el interior como el exterior, no tenían un estándar. Por eso en las descripciones les anoto nada más las características que debían tener, el nombre de la oficina, el estado y la palabra de correos al centro, como lo encontramos aquí. ¿Okay? Un segundo caso de un lacre de Puebla a Atlisco es esta carta que empiezan a haber algunas inconsistencias también como conforme va avanzando el tiempo. Para el último periodo de los lacres, ya ni siquiera respetaban algunas cosas que vamos a ver, ¿no? Igual, porte, lacre, y una cosa bien, bien curiosa, Puebla es el estado, Puebla es la ciudad y Correos. Si ustedes ven la descripción que yo les daba para los cuños de oficinas de correo, era nombre de la localidad, estado y la palabra correos al centro. Y lo que vamos a ver en la parte de Puebla, como el estado es Puebla, la oficina es Puebla, ellos omiten y colocan una pequeña guirnalda, un decorado, y la palabra correos. No tendría caso que dijera Puebla, Puebla dos veces. ¿Ok? Vamos a empezar a preguntarnos, si ya nosotros vimos ahorita toda la descripción de cómo eran esos cuños, vamos a ver algunas curiosidades en cuanto a la aplicación del lacre. Y vamos a verlo con la primer regulación, el derecho que tenía el remitente. El derecho decía, tenía derecho a que se matasellaran los timbres y se lacre el sobre en su presencia. Esto llevó a que tuviera una leyenda que diera fe de que había sido lacrado y sellado en su presencia y la firma. ¿Por qué? Porque se evitaban la controversia de haber usado ese derecho. Si no traía esta leyenda, aún así tenía la obligación, si uno pagaba el certificado, el registrado, de que se lacrara, pero no había sido en la presencia del remitente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a encontrar mucha correspondencia con esta leyenda que no era obligatoria porque, repito, era un derecho que tenía el remitente. ¿Ok? También vamos a ver otra parte porque el procedimiento decía que debía de aplicarse en la unión del cierre de la carta. Esto en el servidor postal creaba conflictos. ¿Por qué? Porque generó lacres múltiples, dobles, triples o cuádruples. Y vamos a ver este caso. Aquí vemos un doble lacre. ¿Por qué? Porque si analizamos el sobre de cerca, la solapa del sobre la metieron al interior de lo que era el sobre y quedaba entonces dos solapas o la apariencia de dos solapas. Entonces el servidor postal decía, ¿y qué hago? Si la regulación dice que debe de aplicarse en la unión del cierre de la carta, ¿cuál de los dos era el cierre de la carta? Ponían en los dos. Y había en algunos que se ponían en los 4, se ponían en 5 puntos. Entonces, esas son las curiosidades que aparecían con este tipo de
regulaciones. También había otra parte del procedimiento que decía que debe ser aplicada por medio de llama de alcohol. En el procedimiento postal decía, los lacres deben de ser aplicados por medio de una llama de alcohol. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque si no tenemos esto. Cuando nosotros utilizamos y fundimos el lacre con una llama de vela o de parafina, genera un humo, un contaminante que va a hacer que se manche el lacre. Cuando lo hacemos con la llama de alcohol, la flama no emite ningún residuo de combustión y va a quedar el lacre muy limpio, ¿ok? O más limpio que en este caso, porque también podría llegar a quemarse el lacre. Vamos a ver también otra característica que la combustión del alcohol lo calentaba, pero no a un punto de ebullición como el de la vela. Casi la mayoría de los lacres que ven con estas manchas negras, que era el contaminante de la combustión de la parafina, se ven también con burbujas alrededor, lo que no se alcanza a percibir tanto con la llama de alcohol. ¿Okay? El manual también decía que el lacre, el cuño, eran útiles proporcionados por el almacén de la Dirección General de Correos. Pero, ¿qué ocurrió en la última etapa de los lacres? Esto es un 8 de julio de 1913, ya en un periodo muy cercano a que aparecieran los lacres, los cierracartas, los marbetes en sustitución del lacre. Vamos a ver esta carta que va de Canadita en Puebla a la Ciudad de México. O sea, amplio. Ya no está utilizando el lacre en base a lo que era la regulación. Recuerden que el lacre debía de tener el color vermellón, que era el rojo, y este tiene un tono verde, negro, oscurito. Continúa con todas las características porque el cuño era el mismo, Canadita, Puebla, Correos, pero ya el lacre no era el que debía de haber sido utilizado. Y así encontramos principalmente en los últimos años del protocolo del lacre en el servicio postal. Otra de las curiosidades y preguntas que también existen es si existieron errores o situaciones extrañas en la parte de la aplicación de los lacres. Yo he encontrado algunos, por ejemplo, en este sobre, el procedimiento decía que aplicáramos un lacre en la unión, pero si poníamos demasiado lacre, pues lo más fácil para un servidor postal era echarle dos lacres que no se vea que desperdiciaste, ¿no? Porque no encuentro ninguna otra razón, no he revisado regulaciones y no hay razón para que pudiera tener los dos. Los dos son de la misma oficina, es de Puebla, trae las condiciones para que pudiera viajar como una correspondencia certificada, pero no hay razón para que tenga dos al centro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver también otra de las cosas interesantes. El lacre, uno de sus objetivos decía al principio ver el potencial de estudio. Dentro de lo que es el manual, decía que el sello en relieve que tenía para tal objeto, o sea, el de lacrar, tenía que estar en todas las oficinas de correos. Les voy a dar un dato de los reportes. Para 1889, 1890, que es el primer año en el que aparecieron los lacres, había 1,676 oficinas postales. Para 1901-1902 había 2,207 oficinas postales. Todas tenían un lacre obligado. Entonces, podemos entender que había muchísimo potencial, hay muchísimo potencial para hacer estudios. Les mencionaba también que hay una transición en 1913. Esta es también una de las cartas que ya se acerca al último periodo. Tengo esta dentro de mi colección porque va al mismo destinatario de la que les voy a mostrar más adelante. Lacrado y sellado en mi presencia, arandas, portes para el envío internacional a Estados Unidos. Y el 9 de septiembre, que ya entró en vigor la parte de los cierre cartas, esta es del 9 de octubre de 1913,
un mes después, ya aparece, va al mismo destinatario, si ustedes ven, ya aparece el sol, el sunburst o el marbete especial. No he encontrado yo un lacre que esté posterior al 9 de septiembre. Todos son antes e inmediatamente empiezan los marbetes especiales. El marbete que yo tengo más cercano a la fecha original es 12 de septiembre, donde ya está aplicado el cierre carta de papel. Pero aquí viene algo también bien interesante, que el lacre no se deja de utilizar. El lacre pasó de lo que era el protocolo de certificado a un protocolo de valor declarado. Y entró ese mismo lacre con otra leyenda para lo que era el seguro postal. Y se inició también a partir de 1913 con un lacre que decía situación de fondos. Aquí esta es fotografía tal cual de lo que son tanto la guía postal como los indicadores postales, que eran la ayuda para el servidor postal, para que se sirviera de las instrucciones para lo que tenía que hacer. Derramar el lacre sobre los dos extremos del cáñamo, porque para las correspondencias que llevaran dinero tendrían que pasarse con un hilo cáñamo y se tenía que utilizar este cuño circular de metal que decía situación de fondos, administración de correos, número y la ciudad o la oficina donde estuviera saliendo. Entonces, obviamente, antes de que solidifique, que se ponía el lacre, aquí vemos también otros ejemplos. Este es un ejemplo donde decía en el manual hay que poner el cierre cartas de papel para la parte de registrado. Y como los envíos en seguros postales era obligatorio que estuvieran en registrado, no podías mandar algo con un seguro postal, pagado con un seguro postal, que no estuviera bajo el registrado. Entonces tenían que utilizarse los dos protocolos, papel más lacre. Entonces aquí vemos el empaque, aquí vemos un sobre. Ahora les muestro, este es un cuño, situación de fondos, agencia de correo, Sacahuisco, en el Estado de México, o en la Ciudad de México, perdón. Situación de fondos, Gerencia Postal Regional Pacífico Centro, Acapulco Guerrero. Es un segundo cuño. Este es de aluminio, este ya no fue ni en acero ni en bronce como el primero. Y les voy a mostrar unos ejemplos de cómo posterior a 1913 aparecieron ya los lacres en esta situación de fondos, ¿no? Este es un Cadereyta de Montes en Querétaro, es la administración de correos, Aquí van a ver situación de fondos y Cadereyta Montes, Querétaro, administración de correos, un decorado. Dentro del protocolo también hablaba de un cierre de plomo que con una marchamadora se presionaba para dejar también grabada la palabra correos. En este no se alcanza a leer bien, pero es la C-O-R-R-E-S. Aquí está la S. Correos, E-O-S. ¿Ok? Este ya es un lacre de situación de fondos que a final de cuentas venía con la parte del registrado. Este es otro, Dirección General de Correos, Departamento de Timbres. También pueden ver el lacre y pueden ver también el plomo para el cierre. Este es un sobre registrado que en el interior debía de haber contenido ya sea estampillas, porque va de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dice asunto oficial, trae la marca de registrado y en el reverso trae 3 lacres. Ahorita lo vamos a ver más de cerca. Situación de fondos, Administración de Correos, San Juan del Río. ¿Ok? Un registrado más. Este Jalpan, Querétaro, Correos. Igual
estamos hablando de un correo oficial, está en un sobre oficial de servicio postal, pasa por, tiene un número de registrado, entonces quería decir que traía algún valor, había que ponerle este lacre. ¿Ok? Y aquí vemos ya uno que cumple con las dos funciones de un correo no es oficial, este es un correo eh, particular, donde trae los cierra cartas, porque tenía que ir esa mercancía en registrado. Trae el porte de seguros postales, aquí están las estampillas, seguro postal, y los lacres que decía envíos asegurados México, ¿ok? Envíos asegurados México. Esto ya es lo último que se puede observar de lo que era el uso del lacre en el Servicio Postal de México. Tuvo una permanencia muy amplia. Todavía tenemos, si nosotros nos vamos este es 1991, este es un poquito más, 1992, ¿ok? Entonces prácticamente el lacre en México ha estado en función por 100 años. Platicando aquí están mis colegas también de Jalisco. Ellos me platicaban que hace unos años atrás también fueron al correo, hicieron su envío y como no tenían el cuño para hacer el lacre, utilizaron una moneda para ponerle ahí la marca, ¿no? Entonces, obviamente, pues no está con todos los elementos de postales, pero sí cumplía con el protocolo que se requería en el servicio postal. ¿Ok? Como conclusión, bueno, pues ustedes acaban de ver, esto es una muestra. Actualmente yo tengo mi colección trabajada para los 5 marcos. Esos 5 marcos tienen pues, piezas distintas con envíos a diferentes lugares y todas con cuños diferentes. Entonces, pues es un material amplio que da paso a generar nuevos estudios. Se pueden hacer estudios con profundidad porque hay regulación, hay documentos con los cuales se puede obtener información y se pueden obtener colecciones innovadoras y de buen nivel, ¿no? Pues les dejo aquí una bibliografía que van a poder consultar en YouTube, poniéndole pausa y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Muy bueno, Mario. Muy bueno, gracias. ¿Preguntas para Mario? Seguro que debe de haber algunas. Yo tengo una. Hola Mario, primero felicidades. Gracias, Mau. Viendo que había un protocolo y que decía que los cuños tienen que decir esto y que el lacre tenía que ser rojo, pero había alguna política con relación a la composición del lacre para el Servicio Postal Mexicano, algo específico con esta formulación, porque sé que algunos lacres, como digamos los que yo uso actualmente, que son más blanditos, y hay unos que son extremadamente rígidos y que pueden ser frágiles. ¿Existe alguna reglamentación con la composición química del lacre? Te voy a mostrar, si me permiten, voy a mostrarles lo que es el Diccionario Postal Ilustrado. Es un diccionario elaborado dentro del Servicio Postal en 1904 por el señor Velarde, en el cual él describe cuál debe ser el lacre a utilizar. Ese era necesario que fuera ese exactamente. Pero obviamente también algo que les mencionaba yo es que ya cercano a los últimos días de uso del lacre, los últimos años, 1911, 1912, ya no se respetó. Encontrarás en algunos casos lacres verdes, como el que les mostraba, que ya no siquiera está dentro de las características que marcaba ahí. Aquí tengo abierto y les voy a mostrar la parte del lacre para que puedan ustedes leerlo. ¿Ok? Quizás también lo que sucedió fue de que si
prescribían directamente un tipo de lacre, compraron una cantidad grande para distribuirla, pues, ¿no? Porque tenía que ser distribución central. Hasta que se acabó y ya no había, porque cosas pasan y ahí habrán empezado con nuevo. Entonces, cada ciudad de repente tiene diferente tiempo que empieza con un lacre distinto. Así es. Ujú. Sí, es una de las razones que ahí vamos a poder hacer muchas hipótesis y todas son válidas porque no vamos a poder nunca determinar cuál era la correcta. Les muestro aquí este es el diccionario postal ilustrado de 1904. Aquí dice lacre y aquí te dice justamente la pasta de mucho uso en el servicio de correo debe estar compuesta generalmente de laca, trementina, creta, es griega y bermellón. Entonces, esta era la composición que debía de tener, ¿para qué? Para que pudiera ser una resina que durara en el transporte, que no se fracturara, porque el lacre tenía el objetivo de garantizar la integridad de que no se abriera. Entonces, si esto se fracturaba en el camino, el destinatario podía hacer su reclamación, ¿no? Y también supongo que tiene que aguantar las temperaturas de ciertas áreas de México también. Porque De hecho, una vez que estaba el lacre, pasaba por la flama de alcohol, que también más adelante en este mismo diccionario postal ilustrado lo dice, ya no era tan fácil de derretirse una segunda vez. No era sencillo. ¿Sí? Y pasa como muchos aceros que al momento de llegar a su punto de fundición ya no es tan fácil volverlos, ¿no? Es como una soldadura. Una vez que pasa por su punto de fundición, volverla a fundir es completamente, no imposible, pero muy difícil, ¿ok? Entonces lo mismo pasaba con este lacre. Sí. Una pregunta, para conseguir el lacre, yo me acuerdo que acá en Argentina, cuando yo era chico, una vuelta, bueno, me acuerdo que teníamos que enviar unos paquetes, y los lacres, vos los podías comprar en cualquier tienda. El correo los hacía, pero los expedía, digamos, a nivel general. Vos ibas a una tienda de barrio, pedías el lacre, eran unas barras, unas barritas, me acuerdo que venían en cajas de 24, lo sacaba la caja, vos te vendían la barrita, o si vos tenías mucho movimiento, comprabas la caja. Y era una cosa que venía con un certificado, digamos, de calidad, digamos, venían los buenos, que eran con certificación del correo, y después los baratos, que eran sin ninguna certificación. ¿Allá en México era igual o tenías que ir sí o sí a una oficina de correo a comprarlos? De hecho, el lacre lo tenía que aplicar la oficina. No podías tú llevarlo ya lacrado. También me voy a revisar la presentación. También el manual decía que era uno de los útiles proporcionados por el almacén de la Dirección General de Correo, pero era un útil que iba a utilizar exclusivamente el correo y tenía que llegar sin él. Para mandar una carta certificada tenía que llegar sin el lacre. El lacre debía de ser aplicado en el correo, ya sea después de que se pusiera la carta en ventanilla o en presencia del remitente. Entonces no podía... tengo yo aquí un ejemplo en Mario, el cual... ¿Sí? y decía que iban a lacrarlo o que iban a cerrarlo, porque en el caso del No, Perú, cuando lacrarlo. solamente, o sea, ya venía cerrado. Tú podías llevarlo cerrado y tenían que Ok. lacrarlo. En el caso del Perú, la carta tenía que estar abierta, inspeccionaban qué había adentro, la cerraban y la lacraban. Aquí les En muestro, por presencia del ejemplo, empleado. esta carta. Esta carta trae dos lacres. El negro era el particular, ya llegó la carta con ese lacre, y el rojo era el que se aplicó en la oficina. ¿Ok? Entonces, esta es prueba de que la carta ya llegaba cerrada, no llegabas con toda la instrumentación. Además, me voy un poquito para atrás. En la regulación, y también se los puedo mostrar en el... Ay, perdón, aquí está. En la regulación decía que uno de los derechos que tenía el remitente era a que se matasellen los timbres y se lacre el sobre en su presencia. Si tú traías prisa, pagabas el registrado, pagabas tu porte, lo dejabas en ventanilla y te ibas.
Ni siquiera tenías obviamente que pegar las estampillas, pero ni siquiera tenías que esperar a que te los matasellaran o que le pusieran el lacre. Por protocolo postal tenían que poner el lacre, pero era un derecho que tú eso se ejecutara en tu presencia o no. Y como era un derecho y no era una obligación, por eso aparecen las leyendas de cerrado y voy a que sea clarito. Aquí está. Lacrado y sellado en mi presencia. ¿Ok? Lacrado por el lacre, sellado, habla del matasello. No habla del cerrado del sobre. La firma era del remitente, pues, ¿no es cierto? La No del firma era empleado. del remitente, exactamente. Era lo que daba fe de que había sido hecho en la presencia del remitente. Y así hay varios casos, algunos aplicados con el sello, otros puestos de forma manuscrita. Podían poner la leyenda lacrado y sellado en mi presencia y la firma. ¿Okay? ¿Cuándo dijiste que empezó esto en México? En el 89, ¿no? 889. Y hay regulación que empieza del 89 y es una cosa que se inició de México o le vino de la Unión Postal. No he encontrado, por ejemplo, tengo lo que es el convenio, pero en la convención, el documento de la convención para lo que es el intercambio de puntos postales, y ahí no viene nada relacionado a ningún lacre. Ujú. Estoy buscando el que era para intercambio de todas las mercancías, pero ese fue en el 88 y estamos hablando del 89 cuando apareció y no creo que haya aparecido. Eso debe ser una regulación, creo que en México, porque tampoco coincide con los lacres de otros países. Sí, mira, yo te voy a compartir mi pantalla. Gracias. El primo hermano del mexicano. Estoy en cola. Ah, perdón, no te vi. No, no, dale, dale. Este es el del Perú, pero el del Perú empieza en 1874. Uh-huh. Es la misma cosa, pero se emite para el valor declarado ya desde esa época, antes que entráramos a la UPU. Y aquí se le hacía el disclaimer, pues, ¿no? De lo que estaban enviando. Y quien firmaba era el empleado y el quien enviaba y lo cerraban. Bueno, en ese tiempo no se especificaba cantidad, luego ya se especifica cantidad. Pero ese es el mismo concepto y desde un principio fue valor declarado. Aquí en México no fue bajo un valor declarado. El valor declarado inició con la aplicación del seguro postal, donde se tenía que pagar un porcentaje de lo que se declaraba como valor. Por eso, en el sobre que vemos al final de la presentación, ¿sí lo ven ustedes? Ahí viene. Ahí viene. No, denme oportunidad de volver a cargarlo. Ya dice dónde quedó. Ok. Ya vi por qué no cargaba. Ahí les va. Nada, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Aquí en el último sobre, no es mío, es de colega Juan Carlos, que ya luego creo que me lo va a vender. No sé. Aquí vemos eso. Se declaraba un valor al correo Sí. y de ese valor se pagaba un porcentaje en el porte. Claro, Por como eso seguro. tiene 1, Exacto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pesos con 70 centavos. ¿Y cuál era el porcentaje? ¿1% o cuánto? Del Me valor declarado. parece que era el 3%. 3%, igual que en el Perú.
Y son, realmente era un procedimiento que estaba en el correo, era un servicio que estaba en el correo, pero no se conocen muchos sobres. Ujú. ¿Y estos seguro postal en qué año empieza en México? ¿Las estampillas estas? Las estampillas, no tengo yo el dato a la mano. Ok, El, ah, el servicio empieza incluso con los giros postales. claro. Ahí ya se podía empezar, y los giros postales entraron en el 80 y, justamente en el 1889. Se Mm, firma el convenio con Estados Unidos para el envío de giros postales internacionales. ok. Entonces, de una u de otra manera ya había la posibilidad de enviarlos, pero la estampilla no sé en qué año se emite, exclusiva Mm, para el servicio de seguro postal. ok, gracias. Vamos con Alfonso y ahí vamos con Paul Novoa. Alfonso. Gracias, Mario. Felicidades por tu charla, muy buena. Lo mejor Gracias, Alfonso. fue entender tantos años después por qué eché a perder tantos lacres al hacerlo con una candela o con un encendedor y no con el mechero de alcohol. Así. Una pregunta. Ujú. ¿Una carta salía de una estafeta a otra y el lacre se quebraba o alguien violaba el sobre? ¿Cuál era el procedimiento que le tocaba a la persona que recibía la carta hacer? Había una forma que el servidor postal tenía que llenar, tenía que decir, esta carta fue violada o se encuentra violada, toda la información, y así se le entregaba al destinatario y se le notificaba al remitente. En ese intercambio de información, si el remitente no, o no encontraba lo que había llegado lo que había enviado al destinatario, podía meter una reclamación, pero yo no he visto ningún formato de reclamación aplicado o no he conocido alguna carta que haya ido con ese formato, que haya viajado con ese formato. Tengo yo algunas cartas que traen el formato y el protocolo para correspondencia dañada, pero no para una abierta. Para el de correspondencia dañada era un formato, se marcaba cuál había sido la situación, se metía en un plástico y digamos que casi de CSI, de evidencia, se metía en el plástico y se sellaba y así te entregaban tu carta. Entonces tú la veías, cuando yo tengo el plástico y tengo de esas correspondencias que a mí me llegaron dañadas, pero una que haya sido abierta en el servicio postal, no, digamos que por violar la correspondencia y ver qué había dentro, no conozco yo una. Y Entonces no es, sé, yo era penado, eso estoy seguro, era penado porque sí hay una ley federal y es delito federal abrir una carta que no sea tuya. ¿Y ese plástico desde qué año se usa? Porque eso es bien moderno, eso creo que debe ser de finales de los Sí, 70. yo tengo de finales de los 80 Sí, ya una bolsita de sí. plástico y un formato del correo que Y, venía firmado por el cartero, firmado por, o sea, con un sello de la administración y era entregado así. y no se conocen sobres anteriores, así en este caso, pero en lugar de la bolsita, el cierre oficial, que era lo que se usaba antes. Hay cierres oficiales, pero para abiertos en el correo, para revisión en el correo. Mm, Para cerrarlos porque fue violado, o no dañado, conozco. claro. O dañado, no conozco. No, ok. Eh, seguro debe de haber, pero es una eh, conclusión personal, porque lo veo entre mi generación y la generación que está arriba de mí de filatelistas. Y esa generación de filatelistas que ya está en los 40, los 40 dobles, no querían sobres dañados, los destruían. Ellos querían el sobre perfecto, con las estampillas bien acomodadas, con el cancelador legible. Entonces yo he de imaginar que si había un protocolo para correspondencia que había sido dañada o violada, debió de haber habido cartas así. Pero si hablamos de ese filatelista, vamos a hablar
60 años para arriba, que era muy especial, que quería el sobre perfecto, no iba a guardar un sobre de esa naturaleza. Mm. Porque de que debió de haber existido accidentes o Claro. violaciones, debieron de haber existido. Pero ya era un sobre inútil para el coleccionista, para la exhibición, para... ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que se estudia en historia postal son rutas y tarifas. Entonces, a pesar de que hay otras áreas para estudiar dentro de la historia postal, a lo mejor no eran de tanto interés o no representaban inversión, porque también eso es parte de lo que la filatelia ha tenido por muchos años. Todo en su tiempo, ¿no? Es igual que antes no se Claro. guardaban los sobres, se lavaban los sobres. Por eso hay estampillas Ujú. comunes que en sobres son rarísimas. Así Sí. es. Bueno, ahí veo en alto la mano de Paul Novoa. Sí, Mario, buenas noches, ¿cómo están todos? Te felicito, Mario, muy bonita tu conferencia. Gracias. Básicamente, sana envidia por esto de las 1.200 oficinas que hay en México. Aquí la colección que yo tengo de Wax Seal no llega ni a un marco. En Ecuador esto fue bastante restringido. Mi pregunta concreta es que veo bastantes fotocopias del frontal de los sobres. Tuve la oportunidad de revisar un par de colecciones en alguna exposición mundial y vi una colección rusa con oro grande, FIP. No tenía nada de la parte frontal, estaba únicamente concentrado en lo que es el Waxil y el estudio de la población y la cantidad el porcentaje de cartas, cantidad de movimientos que tenía. Pero no, te quería preguntar, ¿tú le tienes de toda tu colección con las fotocopias del frontal, de los sellos en este tema? No, yo de hecho te voy a mostrar, porque yo aquí tengo a la mano mi colección. Algunas cartas que yo he recibido que ya vienen abiertas, porque también era parte de, pues no sé si llamarlo tradiciones de los de la gente que recibía correspondencia, yo las tengo así. O sea, así las adquirí, que ya abiertas por 3 lados. ¿Ok? Entonces, para mi trabajo, yo los que ya he encontrado así los exhibo. No sé si hay mucho reflejo. Yo así, tal cual, lo exhibo ya abierto. Y yo pongo nada más también el reverso. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un estudio de lacre donde obviamente lo que importa también para verificar si es un lacre auténtico es la tarifa, que cumpla con la cantidad, y pues algunas de sus características, por ejemplo, que si es internacional, efectivamente traiga la etiqueta de R, porque era para el internacional, pero realmente yo no exhibo el porte, porque no estoy haciendo un estudio del porte. No pongo, de entrada a mí ni me gustan las impresiones o las reducciones de las cartas, no se ven, entonces se me hace como un poco inútil, pero bueno, hay una regulación también y a lo mejor algunos jurados con más experiencia creo que nos lo van a demandar en algún momento, que mostremos la fotocopia del frente. ¿Me Muy permites bien, dar mi gracias, Mario. opinión? Claro. Yo colecciono lo mismo, pero no lacres, sino los cierres. Y la primera vez que yo lo exhibí así, sin enseñar las estampillas. Y el feedback unánime fue, el sobre es un todo. Y si esto está atrás, lo que realmente lo explica es lo que está adelante, que es el porte. Uh-huh. Así que desde ese momento, todos los sobres que, a pesar de que yo muestro la parte de atrás, de absolutamente todos los sobres, yo le pongo copia al frente de lo que tiene, porque realmente es parte del complemento. Esa es mi opinión. Hice eso y nunca más me dijeron nada, pues, ¿no? Exactamente. Sí, también es lo que yo creo. Yo esta colección la presenté el año pasado en Guadalajara. Eh, yo, perdón, en Guadalajara, México. Sí, en México.
Y yo, más allá de que si no mostré el frente, porque sí pongo un poco de información sobre por qué tiene el lacre, a dónde viajó y cuál fue el porte que tenía, creo que no entendieron por qué estaba mostrando los lacres. Claro, porque No, para una no. persona que no conoce el tema, dice, ¿y acá qué pasó? Ujú. Entonces, esa es mi percepción. Con esta colección obtuve plata. ¿Cuál puede ser el feedback? No lo sé. Que Yo pongas siempre, enfrente. tal vez que ponga el frente, Claro. es algo que también en el grupo que estamos estudiando los enteros postales, siempre les digo, tenemos que entonces hacer la prueba y mandar algo. Porque si no lo mandamos, no podemos tener esa retroalimentación para poder mejorarlo. Entonces, si queremos hacer una colección de enteros postales donde se estudien las tarifas, los portes, el estilo historia postal, pues mandemos una así. Y viendo la reacción, entonces podemos tener esa retroalimentación que nos permitirá mejorar. Yo sí tengo, como tengo mucho material que ya está abierto por los tres lados, antes de meter la impresión en una reducción o la fotocopia, preferiría exhibirlo completo, abierto. Creo que es mucho más agradable y nos evitaríamos un poquito más de cuestionamiento. Si trae el porte correcto, si no es el adecuado, si trae bla, 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 ¿no? Porque preguntas pueden haber muchísimas sobre una carta. Y más en una reducción de una cubierta, ¿no? Claro. Mauricio, y te veo con la mano en alto de nuevo. Sí, Mario, una consulta otra consulta con relación al lacre y al comentario que hizo Alfonso de que a él se le manchaban, supongo que usaba una candela o un encendedor. ¿Sabes si el lacre entonces que se usaba en México era el de la barrita sin la mecha o unas pildoritas de lacre que se fundían en una como ollita y se vertía? Sí, esa era una. Y te comento, bueno, yo sigo, si ven aquí, si los que puedan ver aquí mi imagen, yo sigo lacrando mis sobres. Aunque yo uso del lacre que trae una mechita, pero como le enciendo directamente, si ustedes reciben un lacre mío, no se mancha. Este es un lacre que no queda manchado en negro. Rarísimo que ocurra. Pero esa es mi pregunta, si usaban de la barrita que había que quebrar o de las pildoritas que se ponían en una como cucharita y se fundía con un mechero abajo. ¿Ese es el que usaban en el correo? Hace muchos años me ofrecieron unos lacres del correo, muy viejitos, y yo dije, ay, ¿y para qué? Y no los adquirí. Pero eran barras, no tenían el La mecha. pabilo, y no eran tampoco de los que se funden tienen una cacerolita, una cuchara para fundirse. Y de hecho puedo asegurarlo porque también en los manuales se habla de derretir el lacre con la mecha de alcohol. Pero nunca se habla de fundirlo o tenerlo en un depósito a cierta temperatura, no. Entonces, y tampoco está dentro de las herramientas que utilizaba el correo. Ya, gracias. Pero también tienes que tener cuidado, porque si lo pones en Sí. una olla y se te pasa la mano, ya Sí. el lacre termina haciéndole un hueco a tu carta. ¿No hay alguna anécdota, algún incendio en una oficina de correo con eso? No la he oído. Hoy debes querer morirte de no haber comprado esos lacres, me imagino, ¿no? Hay muchas cosas que cuando empezaba me ofrecían, o es más, aquí está Martita Castellanos, es la presidenta del Club de Querétaro, y a veces timbres que tenían perforaciones desplazadas, decías, ¡ay, guácala! Y los rompías y los tirabas, ¿no? Y cuando eso puede ser muy valioso en colecciones por ser variedades, horrores interesantes. Entonces, sí, hay mucho material que no presentaba interés hace mucho tiempo y después hoy digo, híjole, ¿cómo no lo agarré, no? Y también pasa que cuando lo quieres,
no tienes, y cuando tienes, no hay. Entonces, hay veces que te aparecían las cosas, no tenías el dinero, y ahora que tienes a lo mejor el dinero, no hay dónde adquirirlos porque ya están en algún otro, en otras manos. Mauricio, Dime. generalmente las barras que tienen mecha, como esa que mostraste, son de cera, no son de lacre. No, este es sealing wax, lo compro como sealing wax sí. Por eso, pero es cera, ese no es lacre. El lacre es una cosa como vidrio. Si tú lo agarras y lo doblas, lo quiebras como si quebraras un vidrio. Los que tienen mecha son con un alto contenido de cera. Los de lacre es un material completamente diferente. Ah, bueno. El lacre no es en absoluto para nada flexible, la cera un poco. O sea, el lacre es exactamente como si vos agarraras un vidrio y lo quebraras. O sea, es Sí, algo sí. que cuando se calienta se cristaliza y se hace como si fuera un vidrio. Creo que aquí tengo uno de los pocos ejemplos de Honduras que dice CDH de Correos de Honduras, casi no existen. Este sí creo que es del que ustedes dicen. Ahí está, Eso se sí ve es por el lacre. color. Este sí es lacre. ¿Y Aunque este es es un lacre o no? poquito flex. Sí. Sí, viene a la No se vista el ve. lacre. Ahí Porque está. tiene laca. Yo creo que ahí tiene. Sí. O este otro, bueno, que este es privado Yo creo que el que de la muestra Embajada Edna sí Británica en sí Tegucigalpa. es un lacre No, no bueno. lo Ese puedo es leer. lacre. Adentro es cristalizado, es como cristal. Ay, Sí, ¿te fijas? Estos son como cristales. Eso sí es qué lacre. bonito. No sé cómo llegó a mí esto, pero llegó. Tengo ya mi sellito. Te lo vendo, Mario. Gracias. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta Ahora, o comentario? yo le quería, bueno, en principio me llamó la atención el hecho de que te hayan criticado un poco el que vos los ponías al reverso, pero bueno, yo siempre he sido una especie de terrorista filatélico cuando presento o cuando hago cosas. Eh, en mi caso me encanta inclusive que me critiquen en parte eso, pero si lo que vos estás presentando es lacre y es lo que va al dorso, yo creo que sería, para mí es un crimen tener que romper la carta para presentar el frente y abrirla. Yo creo que simplemente te lo critican porque la costumbre hoy es presentar el frente. Ahora, si lo que estás presentando y la razón de ser de tu selección es el lacre, yo creería, yo personalmente, yo no, digamos, no me preocuparía por el frente. Yo pondría lo que realmente es la razón de ser de mi colección y creo que tarde o temprano eso se va a empezar a tener en cuenta a nivel filatélico y a nivel exposición. En general pasa eso, o sea, es muy común de que cuando alguien es la primera vez que presenta algo novedoso, algo que no es común, pase que haya cierta resistencia. Así Pero, es. ¿qué innovador no ha tenido resistencia? Yo creo que lejos de ponerte mal, tendrías que ponerte contento que en algunas veces has tenido resistencia, significa que estás creando algo nuevo. Desde ya Claro. te felicito. Gracias. Gracias. Sí, sí, yo también soy, por generación de filatelistas en mi país, yo me considero disidente de la filatelia. Hay muchas situaciones que tal vez yo no esté muy de acuerdo, porque son situaciones que ya fueron muy viejas y hay que seguir avanzando y hay que buscar algunas nuevas alternativas. Como digo, muchos, incluso ahora que yo presenté también en China, el comentario de los jurados es, oye, tienes algunas cartas abiertas y es destrucción, ¿no? Del material, ya no lo tienes completo. Entonces yo les decía, bueno, es correcto. O sea, la carta está abierta y la exhibo abierta, pero porque a mis manos ya llegó abierta. Y no sé cuándo vuelva a obtener otra que verdaderamente esté completa. Entonces, mientras la tengo, de poner una fotocopia a ponerla completamente desplegada, pues así la usaré, ¿no? Y es parte de mi postura ante una situación que siempre ha venido manejándose así. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más, chicos?
Una pregunta con el Sunburst. Dices que empieza en septiembre de 1913 e inmediatamente el uso del lacre cambia para valor declarado, ya no es para cierre. Ujú. En la misma regulación que habla del nacimiento del Sunburst, ¿está esa parte del valor declarado o es una cosa, es otra regulación? Es otra regulación. Ok. Y, La regulación para el Sunburst aparece únicamente para certificados sí, y la regulación para los envíos de valores, sí, que fue como aparecía en otra regulación. Son ok, dos regulaciones diferentes, pero que perfecto. coincidían también en un punto. ¿Por qué? Claro. Porque el registrado, para hacer tú la declaración de un Ujú. valor, tenías que enviarlo estrictamente por registrado. Exacto, y eso es lo de la UPU, es certificado con valor declarado, o sea, es un tipo de certificado, no es una cosa aparte. Entonces, ya que son dos regulaciones y los seres humanos tendemos a veces no prestar la atención completa, ¿existe algún sobre de valor declarado después que entre el Sunburst que no tiene lacre? Yo creo que sí debe de haber, porque yo he encontrado muchas inconsistencias. Claro. Nosotros en el momento en el que entra el Sunburst nos encontrábamos en algunos conflictos de guerra por nuestra revolución, ¿no? Entonces, lo que yo he podido encontrar, por ejemplo, son... denme oportunidad de encontrar. Nunca he encontrado un Sunburst utilizado en una carta que no sea registrada. O sea, en eso sí se Claro, no era cumplía el muy uso. bien. No Exacto. era el uso. Entonces tenía que estar registrada y en ese momento aparecía el cierracarta de papel. Ujú. Pero sí he encontrado algunas situaciones, por ejemplo, déjenme mostrar esta carta, donde en la oficina aparentemente no había cierracartas. Entonces lo que utilizaron fue no sé si me vea yo, fue la Es como etiqueta de una, registrado. una etiqueta cualquiera. Es la etiqueta de registrado, Ok. ¿ok? Que esa siempre debería ir al frente, la han puesto atrás para Que cerrarlo. debería, exactamente, debería de ir al frente, pero el protocolo decía que en el certificado o en la carta registrada debía de cerrarse con un marbete especial Ujú. y entonces ante la carencia de ese marbete utilizaron la etiqueta de registrado. Sí. Estos Mario, son y la los casos. regulación también decía el número de Sunburst, decía 1 en la parte posterior o no decía nada, no decía número. Sí, decía 1, Ok. pero no se No es cumple tampoco. consistente, sí, eso No, sí. hay algunas cartas y sobres muy grandes que traían, sobres pequeños que traían 4, Ya. hay cartas muy grandes que traen 2 o unas que traen 6. O Ujú. sea, sí hay esa inconsistencia. Otra de las cosas en las cuales yo podría decir esos conflictos de revolución no permitieron que nuestro personal en el servicio postal estuviera bien capacitado, porque llevar a cabo un protocolo es estar bien capacitado. Fue que he encontrado algunos Sunburst que todavía dicen lacrado y sellado en mi presencia y ya no son lacres. Bueno, pero también con la cantidad de oficinas postales, tratar de que todo sea uniforme y empiecen todos al mismo tiempo, eso era casi pedirle peras al olmo, pues es un milagro. Claro, pero son situaciones que podría decirse están más por la falta de capacitación. Ujú. O, yo no creo que sea falta de desinformación porque a todas las oficinas cuando había un cambio se enviaba una circular con un número determinado. Pero no todos la Entonces, leían, ese es el problema. exactamente, que aquí es de nuevo cómo estaban formados. Si tú recibías una circular, pues obviamente la tenías que leer y actuar conforme a esa circular, Ujú. pero la capacitación de qué hacer con esa circular o cómo se manejaba dentro de esa oficina no llegaba a todos. Entonces, tengo cartas con marbetes de papel que dicen lacrado y sellado en mi presencia. Lo Mario, cual, ¿sí? Mario, aquí Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me das chance de que Marco Contreras Claro, nos dé su claro. pregunta que ya estaba desde hace ratito? Gracias, Mario. No, de nada. Primero, pues
felicidades porque una exposición esperada, muy interesante, ¿sí? Gracias. Bueno, en lo que tú te has encontrado de piezas, digo, ahorita nos mostraste unas muy, muy interesantes y precisamente lo que nos comentas es que tú revisaste muchos reglamentos, manuales, instructivos, ¿sí? De cómo debía de hacerse este lacrado, me imagino que, bueno, porque entré en destiempo a esta plática, ¿sí? No sé si mencionaste si señalaba la información que debería tener el cuño, ¿sí? Pero no se dieron casos en los que a lo mejor también el cuño proporcionara una información adicional, como sucede con etiquetas, matasellos o alguna otra cosa. No he encontrado todavía yo algún cuño que esté fuera de los estándares que presentaba, porque les voy a revisar un poquito nada más a la presentación para tener a Marco actualizado. Les daba alguna descripción de lo que contenía. Por ejemplo, el cuño para la administración de correos debía de llevar la palabra administración de correos con la palabra administración abreviada, ciudad en la parte inferior, la ciudad, no el estado, y en el centro el escudo que se usaba en el porfiriato, ¿no? Este es un ejemplo. No hay inconsistencia, o sea, teníamos, voy a pasar al otro que es un poquito más clarito. La parte de arriba era administración de correos, la parte de abajo Campeche y el centro el escudo. ¿Ok? No, el único donde encontré como esa inconsistencia porque decía que, bueno, yo en los análisis veo para las sucursales de correo era, perdón, no para las sucursales, para las oficinas de correo debía ser el nombre de la oficina, el estado y la palabra correos en el centro. Tengo algunos, por ejemplo, Asunción Malacatepec, que era la oficina, el estado, México, y la palabra correo en el centro. Y el único que sale de ahí es el de Puebla. ¿Por qué? Porque Puebla, la ciudad, y Puebla, el estado son lo mismo. Y no creo que quisieran poner Puebla, Puebla, 2 veces. Entonces es el único que dice Puebla, correos, y abajo no tiene nada. Y la carta sale justamente de Puebla. Aquí está el... ¿Ok? Entonces ese es el único como detalle que he encontrado en los lacres, que no tiene consistencia con las demás cartas que vienen de Torreón, que arriba dice Torreón, abajo Coahuila, Correos, otras que vienen, uno de se me fue ahorita el nombre, Oaxaca, tengo uno que viene también de Oaxaca, viene Administración de Correos de Oaxaca, y es lo mismo, porque Oaxaca, ¿están de acuerdo? Y este es justamente ocurre la misma situación. Arriba dice Oaxaca. Esta es la parte superior. Arriba dice Oaxaca. Abajo trae nada más un decorado y la palabra correos. ¿Pero por qué? Porque el estado de Oaxaca tiene la capital, la ciudad de Oaxaca. Yo no tenía caso ponerlo 2 veces, pero creo que es la única inconsistencia que existe y es una excepción porque el estado y la ciudad tienen el mismo nombre. Y en el caso de México DF, ¿cómo hacían? Dice México DF. Dice México y abajo dice DF. Y en el centro correos. O sucursal A y en la parte de abajo México, en el centro correos. Muchas gracias, Mario. No, de nada. Ahora sí, Juan Carlos. ¿Qué tal, Mario? Mira, nada más para comentarte lo que decían del Sunburst con las piezas de entero postal, de seguro postal. Voy a poner aquí uno, es muy grande, es uno de los registrados con mayor número que han sobrevivido con el mismo valor, tiene un múltiple muy grande. Y este sobre, lo voy a poner así porque es muy grande de tamaño para que se vaya viendo, era un sobre que aparentemente mandó acciones a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, incluso viene también censurado, ¿no? Esta es su censura. Este sobre, en la parte de atrás, se ve que ahí estuvo el lacre, ya no lo conseguí con lacre, se ve que ahí estuvo,
pero es un ejemplo que no tiene Sunburst, tiene una etiqueta especial de seguro postal. Una etiqueta específica que tampoco es nada común. Esta etiqueta específica es una forma específica de seguro postal, esta naranja, y es una pieza poco común donde está cerrando específicamente este sobre. Tiene explicación también. El seguro postal no servía para que funcionara o que el correo respondiera por lo que se enviaba fuera del territorio de México. En este caso salió de México para Estados Unidos en Segunda Guerra Mundial. En mi colección de seguros postales tengo ejemplos de seguro postal enviado, por ejemplo, a España también, y cosas hasta Argentina, por ejemplo. Tengo seguros postales enviados a la Argentina. Pero pues en el momento que salía de Tapachula, así de Chiapas, ya estaba, ya el seguro ya nada más iba como registrado. Entonces, esta piecesota, esta gran etiqueta específica de seguro postal, era como una especie de advertencia, donde decía que nada más dentro del territorio nacional y que una vez que se entregara a la oficina receptora, la oficina de cambio lo entregara a la oficina receptora, en este caso Estados Unidos, ya no aplicaba el seguro, ¿no? Nada más iba como certificado. Entonces, definitivamente sí existen, y como bien dice Mario, hay inconsistencias. Sí hay, ahí también en mi colección tengo algunas piezas que, ya sea porque se les haya acabado la papelería o algo por el estilo, van con seguro postal registrados, obviamente, van con su registro, porque eso era imposible, era sine qua non, pero van sin Sunburst, sin lacre, sin etiqueta, y, o sea, como decimos en México, a la viva México, ¿no? Y llegaron completitos, nadie se iba a arriesgar a abrir un seguro postal, eso sí, también me queda claro, ¿no? Entonces, pero sí hay ejemplares que se fueron sin nada, o sea, sí, hasta sin lacre, ¿no? Se fueron como pudo. Les voy a mostrar otra pieza que también, pues es como la que mencionaba ahorita Juan Carlos, que también trae evidencia del lacre. Uy, está muy fea la imagen. Aquí en las esquinas, superior izquierda y la inferior derecha, debía de traer el lacre. Si nosotros nos vamos a la siguiente imagen, es un registrado, y aquí trae esta etiqueta que dice Inspección Federal de Muestra de Metales en Pachuca, Hidalgo. Y lo que trae era una muestra de plata mixta. Entonces se declaraba también el valor, tenía que irse lacrada, registrada, y lástima que tampoco tiene ya los lacres. Pero este es 1981. 31. Y es justamente lo que platicábamos, Henry. Estas son las piezas que entraban con 2 regulaciones. Claro. Porque esta no tiene sellos de seguro postal, pero aplicaba el valor declarado y el certificado. Sí, pero en este caso es como muestra, ¿no? Porque me imagino lo que habrán mandado ahí de repente es una laminita de plata, porque quizás esa sea bote simple. Así es. Sí, es correcto. Sí. Pero al final de cuentas, como metal, entraba dentro de esos valores, más viniendo de México. Ok. Ahí veo otra mano en alto. Joao Luis. Hola. Hola, Mario. Puedo primero felicitarte. Gracias, Joao. Excelente, excelente. Mira que observando, después de escucharte y pues yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Tengo 2 piezas aquí que me llaman la atención para que me ayudes a entenderla. Este es un sobre certificado de 1923, ¿sí? Del Banco Nacional de México. Y el lacre es del Banco de México, no es del correo. Hay otra aquí también, ¿no? Igual, ¿sí? Certificada, es una C, creo que me la aprendí. Es una C también.
Y si nos acercamos aquí, no tiene nada del correo postal, es un lacre del Banco de México. ¿El Banco de México tenía esa autonomía o era también, fungía como, o tenía la autoridad de lacrar sin necesidad de que el correo postal lo hiciera? Sí, y les voy a contestar por qué. Porque Ok, dentro de gracias. las, no, al contrario, gracias por la pregunta. Dentro de la parte del correo había franquicias postales para las instituciones paraestatales. Ah, ok. Banco de México, a mí me pide la palabra Luis. Sí, perdón la interrupción. Yo solo quiero hacer una acotación. Seguramente se trata del Banco Nacional de México, que era un banco múltiple, es decir, un banco comercial. No se trata del Banco Central. Lo más probable es que diga Banco Nacional de México. El Banco de México, fundado en 1925, es el Banco Central del país. Y otra cosa muy distinta es Banamex. Seguramente las piezas que tienes es Banco Nacional de México. Esto es lo que quería interrumpir, Estás en lo perdón. correcto. Esta es lo correcto, es Banco Nacional de México. Ok. Y yo no sé si habíamos comentado, alguien preguntó sobre la posibilidad de que un sobre sea registrado, sea certificado, pero no llevara lacre, ni el Sunburst o el lacre, ¿no? Yo no sé si alguien preguntó eso, o sea, si existía esta posibilidad de que un sobre saliera así y con nada atrás. En esa época sí había, pues es una lista, exactamente. 17, 18 más o menos. Es 14. 14. Ya con el Sí. overprint de gobierno. Ya ahí debía de haberse colocado un Sunburst, un cierracarta de papel, pero para esa época hubo muchas inconsistencias. Okay. No se colocaba en todos. Sin embargo, para la etapa del lacre, que sí también hay algunas piezas, he visto 2 o 3 piezas que no traen el lacre y van certificadas, pero era mucho más difícil. Para la parte de los cierracartas de papel era muy común que no llevaran. Para la parte de lacre era un poquito más difícil, pero sí podía haberse brincado el protocolo. Pero nunca al contrario, nunca he visto piezas que no sean certificadas, que traigan lacre o que traigan cierracartas, a menos que sean particulares. Perfecto. Cuando hay algunas particulares, sí he visto lacres privados en cartas de entrega ordinaria. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Joe. Yes. Super. Leo Ramírez. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Estoy teniendo... Bien, gracias. Estoy teniendo aquí unos problemillas con mi equipo, mi señal, no sé. Estoy tal vez un poco desfasado. Una opinión para básicamente la gente que no es de México. Tenemos que recordar que los procesos administrativos están sujetos muchas veces a la forma de gobierno. Entonces, por ejemplo, es muy interesante esta exposición que data desde ya en la implantación de los lacres en México, en una época histórica determinada, y que si nos basamos a las fechas y las compaginamos con la historia de México, tienen una razón de ser, ¿sí? Cómo se han manejado los procesos administrativos a través de los diferentes regímenes de gobierno, ¿no? Antes éramos una colonia, teníamos que sujetarnos a lo que la metrópoli en España dijera. Posteriormente se siguieron estas formas para empatar con todavía, ¿no? Con los demás países, porque mucha de la correspondencia que necesitaba esa confidencialidad, pues era hacia el exterior. Y también ya después en la convulsión de la independencia, de
la guerra civil en México, guerra de reforma, como la conocemos, hubo tal vez muchas irregularidades en cuanto a la forma de empatar con tendencia ya después en convulsión, como la conocemos, por irregularidades por los diferentes cambios estatal, económico, etcétera, y durante la revolución también, ¿no? Durante la época del porfiriato hubo una estabilidad y tal vez empatar con el avance, la vanguardia de otros países. Porfirio Díaz se preocupó muchísimo en eso, ¿no? En dar una imagen internacional de que no éramos un país atrasado y que se usaran la mejor calidad en materiales, que el correo fuera el responsable de suministrar todo en esta imagen, ¿no? De una estabilidad, de una económica, y ya posteriormente hasta que se va extinguiendo poco a poco después de la revolución, que también fue una época muy convulsiva y que no permitía distribuir los materiales de manera correcta, la elaboración masiva de materiales para distribuir en todas las oficinas postales, inclusive, ¿no? Durante esta época de la revolución, de la posrevolución, surgen muchas entidades que se le llama aquí en México, ¿no? Municipios, las poblaciones, etcétera, y aunque se establecían las oficinas postales, no era posible al ritmo de división o subdivisión administrativa de los territorios surtir todo lo que requerían las pequeñas oficinitas postales. Entonces, precisamente la extinción del lacre, como lo marcas, Mario, es importante también ver el momento histórico, en donde ya no es funcional, donde ya están entrando nuevas tecnologías, nuevas formas de estandarizar todo, y que ya actualmente se debatía también, ¿no? La posible extinción de la estampilla y la sustitución por el sello. Entonces marcan épocas y marcan pues la trascendencia de los medios que se han usado para mantener la confidencialidad, la seguridad y el profesionalismo que siempre ha mostrado, por lo menos en nuestro país, yo creo, el servicio postal. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Es correcto, Leo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional por ahí? No, no veo a nadie. Bueno, Mario, nuevamente perdón, Karina Lara, creo. Bueno, pues en primer lugar me encantó tu exposición porque la investigación es bastante profunda y yo soy una romántica del lacre y te das cuenta cómo va evolucionando y pues nada más lo único que pregunto a todos sería interesante poder volver al lacre en algunas correspondencias personales. Sí, muchas gracias, Karina. Primero que nada, yo creo que sí se puede. De hecho, de manera personal, yo también tengo un lacre muy particular hecho para mí. Y Mauricio utiliza su lacre también para enviar correspondencia. Yo tengo varias comunicaciones de Mau con su lacre. Y Moni también tiene uno. Entonces, creo que hay algunos, podría decirse, detalles que como no nos los prohíbe el correo, porque no está restringido, también hay Marco muestra uno. Y de hecho, recuerdo también tengo uno con Marco. Pues podemos utilizarlos, porque no está prohibido ni eso, ni pegarle calcomanías a los timbres, ni enviar un sobre rojo. O sea, mientras no exista una limitante, yo creo que cualquiera puede hacerlo. Sí, ahí veo otra mano. Adelante. Ajax. Bueno, pues, Joel Francisco Palacios. Pues muchas gracias y ¿Sí me escucha? le voy a hacer. Gracias. Sí.
Joel Francisco Palacios Orozco, radico en Colima, y mi felicitación es para todos los filatelistas del mundo. Quiero aprovechar que el amor a la filatelia a mí nació en el año 1971, cuando yo conocí a algunos filatelistas en Tlalnepantla, Estado de México. Y me ha llenado de orgullo al haber conocido a Mario, porque como un historiador y un amor que le tiene a la filatelia, por primera vez coincidimos en mi tierra natal, que es Oaxaca. Me siento muy contento por tu tema y yo lo puedo decir que te quedaste corto. Hay muchas cosas que podemos ver y que la historia nos ha enseñado y que es momento que debemos de dejarlo para que los jóvenes, los niños puedan tener algo que les lleve a las lacras, porque es la inviolabilidad de la correspondencia y del contenido que lleva adentro, que es el ejercicio mental de lo que hoy es la tecnología, que con un mensaje, en segundo ya están por allá. Y qué hermoso es al escudriñar la historia, desde la colonia, los painanis que los aztecas usaban, y ya empezaron también a tener su marca. Cuando ellos llevaban un color distinto, lo respetaban las carreteras y los caminos donde caminaban ellos, ¿sí? Entonces, eso es la marca y cada quien de nosotros debemos de aportar por nuestro país, por nuestras costumbres, por nuestras religiones, para que podamos vivir recordando a los viejos abuelos que hicieron historia, enviando correspondencia y rompiendo paradigmas, rompiendo barreras, que somos todos hermanos, somos todos que nos une un pedacito de un sello postal que se llama un timbre. Y hoy, que es el tema de lacras, pues yo quiero cerrar con eso, la inviolabilidad de la correspondencia de un sobre, que queda en manos del servicio de correos, del lugar que sea, del mundo. Mis felicitaciones y felicidades a todos los que en esta noche nos deleitamos con tu exposición. Muchísimas gracias, Joel. ¿Algún comentario adicional por ahí? No veo a nadie. Bueno, habrá una segunda parte con lo de Perú, que es prácticamente lo mismo, pero diferente, porque el lacre de nosotros es muy anterior y el Sunburst de nosotros es inspirado en el mexicano, en parte. Bueno, con eso, Mario, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes. Y el día de mañana...